Bienvenidos de nuevo a Vida Sana. Estamos hablando de salud y en el día de hoy estamos hablando con el doctor José Blanco, intensivista y coordinador de trasplante del Hospital Universitario Materno Insular de Las Palmas de Gran Canaria, sobre los trasplantes. En esta segunda parte ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta al doctor Blanco relacionada con trasplantes. Ahí les aparecerá el número de teléfono al que pueden llamar, 928 68 23 42. Por favor, hagan sus preguntas relacionadas con el tema, si pueden ser breves, para que el doctor Blanco pueda responder a la mayor número de preguntas posibles. Vamos a hablar ahora, Pepe, de los trasplantes en España, de los trasplantes en nuestra comunidad autónoma y en este caso de Gran Canaria. El doctor Matesán, Rafael Matesán, fue el coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes y el que montó todo lo que es el trasplante en España. Todo el mundo conoce al doctor Matesán y España tiene un sistema de trasplante envidiado por todo el mundo, evidentemente. No es que seamos los primeros en trasplantes, sino el sistema de coordinación de trasplantes. A nivel de España, si ustedes miran las estadísticas, Canarias está situado en el medio, Cantabria está por encima de la media y, por ejemplo, hay algunas comunidades en Madrid que está un poco por detrás de la media. ¿Cómo es la coordinación o cómo se forma o cómo trabaja la Organización Nacional de Trasplantes para coordinar todo el país? Bueno, la Organización Nacional de Trasplantes tiene, digamos, una organización, digamos, que se basa en la autonomía y en la coordinación entre todos, haga la palabra. Son clúster en el sentido de que en el hospital nosotros somos autónomos, pero estamos muy apoyados por la Coordinación Nacional de Trasplantes y por la coordinación autonómica, ¿de acuerdo? Tenemos, digamos, como tres niveles, casi como el país, que es la Coordinación Nacional, que montó Rafa Matesán, y que ahora lleva a Beatriz Domínguez Gil, que estudió donde nosotros, en Salamanca también, y es, digamos, ha logrado mantener el nivel que tenía la organización y la actividad, ¿no? En ese sentido, después están las coordinaciones autonómicas que intentan facilitar desde el punto de vista lo que pueden a los coordinadores hospitalarios, que somos los que, digamos, estamos a pie de obra. El modelo español, el reconocido modelo español, la gran diferencia que tiene es que efectivamente se basa en los médicos hospitalarios y en tener un coordinador de trasplante, no tener diluida la figura, ¿no? Y tener una pequeña, muy pequeña estructura, dependiendo de los hospitales y del volumen de donación y trasplante que tienen. La estructura es mayor o menor, tiene una pequeña estructura muy focalizada a buscar donantes, porque al final es lo importante, a buscar donantes que después se materialicen en realizar trasplantes. Evidentemente estamos hablando de que España, en la Organización Nacional de Trasplantes, es líder mundial desde hace muchos años. Es una de las cosas que forma parte de lo que se llama la marca España. La ONT forma parte de la marca España, y esto es así porque a lo mejor en algún proceso puede haber hasta 100 profesionales coordinados desde Madrid, desde aquí, desde Cataluña, y de los diferentes hospitales donde vayamos a mandar algún órgano o donde vayan a recibir algún órgano en algún momento dado. No solo coordinación hospitalaria o médica o de enfermería, que podemos entender, sino también coordinación de, digamos, servicios civiles. O sea, el 112 es pieza fundamental para trasladar, pues, pacientes y trasladar órganos o tejidos. Las facilidades o los convenios que tiene la Organización Nacional de Trasplantes con las compañías aéreas son fundamentales. Es decir, todo aquello que ayuda, digamos, en España está muy enfocado o muy engrasado para que cuando surja una oportunidad, ponerlo en marcha y llevarlo a buen fin. Es decir, es una macro coordinación la que hace la ONT, porque muchas veces está tratando con 10, 12, 15 hospitales que en ese momento tienen donante, y va a otros 10, 12, 15, 20, 25, y que vamos manteniéndonos en contacto tanto intrahospitalario, bueno, en nuestro hospital Juan Carlos, en algún momento dado o en algún donante multiorgánico podemos estar fácilmente 100 pocos
personales trabajando. Es decir, en una tarde o en una tarde-noche podemos estar 120, 130 personas trabajando en un donante y en un trasplante. Es decir, estamos coordinando, viniendo gente, pues a lo mejor de otro hospital de Canarias a buscar algún órgano, coordinándonos con ellos que van ahí, con los coordinadores de otro hospital, hablando, nuestra gente preparando para hacer la extracción, nuestra gente preparándose para poner esos órganos lo antes posible, todo el equipo de enfermería, que es fundamental, porque todo esto, gran parte del trabajo recaen en ellos y hacen una parte operativa importantísima, y todo esto con el 112 ayudándonos para que llegue todo a tiempo, con Vinter a lo mejor avisada si tenemos que llevar el hígado a Tenerife, o con Iberia si tiene que ir a Madrid, a La Coruña, a Barcelona, o con mucha gente muy pendiente y muy focalizada. Es decir, que es verdad que la ONT, y ya aprovecho para decir que es un orgullo trabajar en ella, digamos, recibe el reconocimiento, incluso ha sido premio Príncipe de Asturias, ¿no? Pero no es solo la ONT, es la sociedad española, muy probablemente la sociedad civil española, la que este tema lo tiene como prioritario y ayuda desde todos los puntos de vista. El equipo de donación, yo sé que tú estás de guardia fija, lunes, martes, miércoles, domingo, localizado por si aparece una posibilidad de trasplante, pero también está localizado los equipos de extracción y los equipos para si tienen que hacer poner un órgano en un paciente. En el momento que salta la posibilidad de un posible donante, se llama al coordinador, salta la alerta, se evalúa al paciente, se habla con la familia y se decide que ese paciente es donante. Y en ese momento se busca los candidatos, tanto sea en Canarias como en Península, en la lista de trasplante idóneo para esos órganos. Ustedes se tienen que coordinar a veces con muchos hospitales, de Península, de Tenerife. Sí, con muchísimos. Ahí tenemos la gran suerte de que la ONT te facilita mucho porque tú hablas con ellos, y aquellos ordenadores que hablábamos al principio, que antes estaban en Air France y te llamaban de Francia, pues mira, vas a ser, en el caso mío, como te contaba antes, pues vas a ser tu tía la que se va a trasplantar y tal. Bueno, pues ahora ya, gracias a Dios, todos tenemos nuestras listas, lo hacemos todo mucho más rápido, pero efectivamente se andan buscando siempre el mejorar, y hay órganos que en algún momento dado hay una urgencia cero y que tienen que ir a un sitio del país porque tienen que llegar ese día o en esas horas, porque si no hay un paciente que va a fallecer. Entonces, eso se hace. O hay, digamos, un paciente, por ejemplo, en trasplante renal, que nosotros hacemos mucho, hay un paciente a lo mejor que es este riñón que se ha donado aquí y que nosotros podríamos tener un receptor perfecto, pero hay un receptor en Madrid que es idóneo y que además lleva 3 rechazos y que este es su órgano. Entonces, pues hay que coordinar que vaya allí, hay que tener la grandeza de, evidentemente, decir, pues si el mejor es para allí, pues evidentemente nadie pone ningún problema, es decir, trabaja nuestro equipo de trasplante renal precisamente en esas listas y en recibir ese tipo de riñones y en mandarlos. Es decir, llega un momento en que estamos todos focalizados en un objetivo, y es que todo vaya bien, y evidentemente nos movemos mucha gente, y aparte de esto, pues ya te digo, hablamos siempre de los médicos, en este sentido hay pues enfermeros a lo mejor sacando a 3 personas sangre para ver las pruebas, otros cruzando sangre, otros viendo si son idóneas las pruebas, otros, es decir, mucho equipo sanitario pendiente de que todo esto vaya muy bien. Y evidentemente sí, digamos, el mayor limitante, o sea, el cuello de botella en la donación y trasplante son los donantes. La lista de espera siempre tenemos, cada vez menos, pero siempre va a haber ahí. Las indicaciones siempre se van a expandir porque es una terapia de éxito y rentable, y entonces, digamos, el cuello de botella es el donante. Cuando aparece un donante, pues con más o menos voluntad tenemos que estar a disposición de que eso llegue a buen término. Y entonces el equipo de coordinación, evidentemente, yo no tengo sino muchas palabras de agradecimiento
y no mucho más que palabras de agradecimiento para aquella gente que me ayuda y que ejerce la coordinación. Yo soy la cabeza de un grupito de gente que ayuda, sin más, y ya te digo, y después, por ejemplo, en nuestro hospital hay pues 3, 4 servicios muy implicados en esto, es decir, que realmente pues me facilitan mucho la labor, o facilitan mucho la coordinación del trasplante del hospital, sea quien sea la labor. Desde el año 91 que empezamos el doctor Blanco y yo la especialidad en el Hospital del Pino, ahora doctor Negrín, pues ha cambiado mucho la medicina. Sí. En esa época no había trasplantes. Había poquito, ¿no? Muy poquito, creo que de córnea había algo, ¿no? Había trasplantes creo que en Tenerife de riñón. En esa época. Pero nosotros aquí no teníamos trasplantes. No, nosotros evidentemente no. Nosotros... Cuando llegué al Insular se empezó a hacer trasplantes de riñón, nosotros hacemos en el Insular trasplante renal, si no me equivoco, sí. Córnea y hueso. Efectivamente, sí. Se ha empezado a hacer trasplante de corazón en el doctor Negrín, sí. Hacemos trasplante de hígado en la Candelaria, aparte de los renales también. Sí. ¿Nos falta algún trasplante? No, lo único, ahora mismo, digamos, en la comunidad autónoma, ahora el único trasplante orgánico que nos realizamos, bueno, hay 2, pero uno es muy específico, no se organiza, digamos, en casi ningún sitio del país, salvo en aquellos sitios de un volumen tremendo, como pueden ser los de los pediátricos, ¿no? Es decir, en trasplantes pediátricos puede haber 2 o 3 sitios en el país que lo hagan, porque no hay un volumen importante y la donación pediátrica está menos desarrollada, porque también es menos necesaria que la de adultos, ¿no? Y ahora mismo Canarias puede presumir con mucho orgullo que el único trasplante orgánico que nos hace es el trasplante pulmonar, ¿de acuerdo? El último en incorporarse ha sido el doctor Negrín, y nosotros tenemos, digamos, la gran suerte y el gran orgullo de que hace ya unos cuantos años en el Hospital Insular se empezó a hacer trasplante renal, y evidentemente en aquel momento con mucho entusiasmo de gente que hoy en día sigue. Es decir, hay urólogos que empezaron a hacerlo y siguen haciéndolo, hay nefrólogos que empezaron a hacerlo y siguen haciéndolo. Y han venido específicamente. Exacto. A eso. Efectivamente, entonces, digamos, pues tuvimos la suerte de ser los primeros en hacer un trasplante orgánico en nuestra provincia, y ahora también tenemos desde hace poco el trasplante cardíaco, que indudablemente ha sido un éxito importante. En trasplante cardíaco, por ejemplo, hay pacientes que su corazón no llega porque no encuentran donante específico, y hay una serie de mecanismos previos al trasplante para mantener a ese paciente, pues son medios técnicos, para que su corazón siga viviendo hasta que encuentre el trasplante, ¿no? O sea, que hay personas que tienen un problema, que ha llegado al final de su vida ese órgano. A nivel renal pues son las diálisis, y a nivel cardíaco también tenemos una serie de técnicas, sí, para intentar que llegue. Sí, tú eres un experto en insuficiencia cardíaca, sabes que evidentemente si ya gran parte de la mortalidad la causan las enfermedades cardiovasculares, todavía en los próximos años será muchísimo más. Y ya probablemente no las agudas, sino aquellas que sacamos del agudo. Un código de infarto te lleva y te saca el enfermo, pero después con los años vas viendo la insuficiencia cardíaca. El Servicio Canario de Salud, que tiene todo un programa de insuficiencia cardíaca, tú lo sabes bien porque te han dedicado años a eso y eres un experto, y cada vez llegan los enfermos más a la fase final. Esa fase final también se está desarrollando y cada vez se está haciendo, digamos, en nuestros hospitales mejor, o preparándonos para también mantener esa fase final, esos enfermos en espera de que podamos trasplantarle un órgano. Y vamos a casa, a nuestro hospital, al Chuimi. Yo sé que cuando tú llegaste a la coordinación aumentó el número de trasplantes, yo no sé si al doble, o casi, no lo sé exactamente. Suerte, sí. Yo sé que empezaste a hacer donación en asistolia, ahora nos puedes explicar qué es la donación en asistolia. Sí, ahora tú nos conocemos desde hace muchos años, es decir, de cuando empezamos, y tú me conoces, es decir,
Nosotros llegamos y yo realmente lo único que sé hacer es elegir bien gente. Entonces cuando nos hicimos cargo, pues una serie de gente que quiso ayudar y pudimos dar un impulso en el hospital, ¿no? Un impulso que no es de la coordinación, sino que es de todo el hospital, ya te digo. ¿Por qué estamos bien y dónde estamos? Porque el servicio de intensivos está muy implicado, porque el servicio de urgencia está muy implicado, porque el servicio de neurología nos ayuda mucho y a otros servicios del hospital que seguro que se me olvida y me llevaré la bronca, pero hay mucha gente que nos ayuda, que solo había que ir a tocarle las puertas y recordarle que lo estamos haciendo. Pero además de eso, y se lo digo a una persona con la que más de una vez he emprendido algún proyecto nuevo, me conoces, y si en el país empezaban a hacer donación en asistolia, pues yo creo que mi hospital debe hacer donación en asistolia. Si nosotros estábamos acreditados en un momento dado para extracción de hueso en donante cadáver, pues teníamos que hacerlo, no podíamos limitarnos a coger lo que se decía cabecitas de oro, es decir, la cabeza del fémur de la señora de 80 años que poníamos una prótesis y que quedaba, ¿no? Pues teníamos que desarrollar todo aquello que estaba ahí. Y efectivamente nos metimos en la donación en asistolia y la programamos de una forma adecuada a nuestro medio. Que cada hospital la programamos así. Y en ese sentido nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien en el sentido que hemos tenido una muy buena recepción en el resto de compañeros y mucha ayuda de compañeros y sobre todo de la población. Pensábamos que España, Juan Carlos, era líder mundial en donación y trasplante, y era líder mundial siempre gracias a la muerte encefálica. Y había algo raro, es que no arrancaba la donación en asistolia en España, no arrancaba hasta que se hizo una legislación clara y hasta que nosotros, en base a esa legislación clara, le hemos podido explicar a la población cómo iba a ser el proceso, ¿no? Estamos hablando de que la donación en asistolia son generalmente candidatos a aquellas personas que tienen un daño cerebral severo. Son pacientes que no se van a recuperar nunca, pero que tampoco se va a parar su cerebro y que sus secuelas van a ser grandísimas, van a quedar en coma o en una palabra muy fea que es, digamos, el coma vigil, por cambiarlo de otra forma, ¿no? O enfermos, también se está desarrollando, es un siguiente objetivo, algún otro coordinador de trasplante está trabajando en eso y nosotros queremos pedir ayuda para hacerlo y seguir haciendo, o enfermos con patología terminal, digamos, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? En este sentido, pues son enfermos que les va a fallar un órgano y no son candidatos, en el caso de los pulmonares crónicos, no son candidatos a recibirlo, porque el primer paso es poder intentar que sean ellos candidatos a recibir o a donar. Si no pueden recibirlo, pues pasarían a ser donantes, o en enfermedades neuromusculares en las que hoy en día no tenemos una solución y van a llegar indefectiblemente a un final. En ese sentido, más los pacientes que la técnica y la ciencia tienen cosas muy buenas, que nos ha salvado muchas vidas y que ha mejorado muchas cosas, pero también en aquel momento, en todo momento de avance, nada es al 100%. Muchos enfermos aplicamos medidas que después al final dices, pues realmente van a tener una calidad de vida, unas expectativas que han pasado el momento agudo, pero no van a tener unas expectativas de vida razonables o decentes en un momento dado. En ese momento son enfermos en donde nosotros nos sentamos con la familia, después de haberlos estudiado muy bien y de estar muy seguros de que no van a tener ninguna recuperación, pues es cuando nos sentamos con la familia y les planteamos, pues, lo que se llama adecuar el tratamiento de soporte vital, ¿no? Que es retirar un tratamiento que ya no tiene objeto. A partir de ahí, que eso nunca lo hace el equipo de coordinación, sino los médicos responsables, otros médicos, igual que deciden quién entra en lista de espera, otros médicos, pues a partir de ahí, una vez que la familia acepta, digamos, y comparte o pide, porque a veces son las propias familias las que lo piden, que valoremos
lo que estamos, en el momento en el que estamos, pues se plantea un nuevo horizonte que es el poder donar. Hacemos la donación que hoy en día se llama corazón parado y que efectivamente pues esperamos a que se pare el corazón, se pare la circulación y esperamos lo que cumplimos todos los requisitos que la legislación nos dice, y a partir de que se cumplan los tiempos establecidos en la, digamos, en la legislación, pues aplicamos todavía más tecnología y más procedimientos sofisticados para poder recuperar esos órganos y poder trasplantarlos. ¿Cómo va este año en el Hospital Insular? Porque siendo un año raro, un desastre de año desde el punto de vista sanitario, económico y a nivel mundial, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo me voy a ceñir a lo sanitario, que no sé nada, pero de eso es a lo que me dedico, y evidentemente es un año, digamos, para toda la población es muy duro lo que estamos viviendo, indudablemente. Los médicos somos parte de la sociedad, y también es un año muy duro para nosotros en lo personal y en lo profesional, porque no estamos acostumbrados a tener este impacto o a tener algo que tengamos que ir solucionando poco a poco, y que lo estamos haciendo, la verdad, porque vamos mejorando de una oleada a otra, y además tenemos la gran suerte en nuestro hospital, y estoy casi seguro que en la Comunidad Canaria, en otros hospitales, tenemos la gran suerte de que hemos podido mantener nuestra actividad, y en unas circunstancias, como en algún momento te he dicho, muy difíciles, pues las familias han seguido mostrando su generosidad, de tal forma que muy probablemente para las alturas del año que vamos, sorprendentemente vamos, digamos, en unos niveles de actividad, tanto de donación como de trasplante, que son muy meritorios, que muy probablemente en los números que solemos hacer, o por encima incluso de los números que solemos hacer, con muchísimo más esfuerzo que otros años, sobre todo por parte de todo el personal, porque en estas circunstancias ha sido difícil. Y a pesar de ello la población sigue digamos, mostrando su generosidad, haciendo, digamos, un regalo inmenso en una situación muy mala y en una situación como se ha presentado ahora, ¿no?, súbita. Es decir, ha sido algo que estamos hablando que parece que no, pero realmente los primeros casos, estamos hablando de noviembre del año pasado, quizás cuando empezó a oírse el famoso noviembre, Wuhan, empezó a hablarse del coronavirus. Efectivamente, y cuando pensábamos que... Por eso se llama COVID-19 precisamente, de 2019. Pero aún así, nosotros, con el esfuerzo fundamentalmente de muchos compañeros, sinceramente, hemos logrado mantener esta actividad, y con la generosidad de la gente, evidentemente. Como todos ustedes saben, los que nos ven todos los viernes de 7 a 8 en este programa Vida Sana, Salud, yo al final intento resumir un poquito, que ustedes se lleven unas ideas claras a casa, que tengan claro 3-4 ideas fundamentales del programa, pero en este caso no lo voy a hacer. En este caso le voy a dejar la palabra al doctor Blanco para que él llegue a sus casas, hable y nos diga o nos impulse a ser donantes de órganos, porque ese impulso de que la familia de una persona en momentos muy duros facilite la donación de órganos va a salvar la vida de otros, no de una persona, sino probablemente de varias personas. Entonces yo le cedo la palabra al doctor Blanco para que él les anime a ustedes para la donación. Yo te agradezco que me des esta oportunidad, en el sentido de que primero que nada yo quiero darle las gracias a todas las familias que han estado a lo largo de estos años dando el consentimiento para que sus familiares sean donantes, más en este último año, que ha sido un año muy difícil. Segundo, tengo que dar muchísimo las gracias a mis compañeros de que este trabajo ha salido adelante. Y tercero, quiero contarles
una pequeña historia para que puedan animarse a que en un momento tan duro como es la pérdida de un familiar, o incluso nosotros mismos antes de que nos llegue el final de la vida, porque al final es algo inexorable, pues pensemos si queremos ser donante o no, y que nuestra familia manifieste eso. Hace 3 días me llegó un mail de un familiar de un donante que me pedía, él sabía hasta dónde podía llegar la información y hasta dónde no. Me pedía que, bueno, fue un paciente que fue donante hace un cierto tiempo, y me decía que iban a celebrar el funeral ahora, que si le podía facilitar información de digamos, toda la vida que había regalado su familiar. Y efectivamente, pues en España no podemos decir dónde van los órganos, no podemos decir quiénes son los receptores, pero sí sabemos qué órganos, y sí podemos informar a la familia de qué órganos se han extraído, qué órganos han sido válidos y cuánto ha ido. Y evidentemente, pues antes de ayer, para responder esto a las 7 de la mañana, cuando respondes el mail, te das cuenta de lo importante que es la donación de órganos para alguien que está al final de su vida y para alguien que necesita un órgano para seguir viviendo. En ese momento, al escribirle el mail, pues fui diciéndole lo que había donado y el número estimado de años que había regalado a cualquier otra persona, que podemos ser cualquiera de nosotros. Pues el número de años que había regalado a otras personas se va por encima de las expectativas de vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es lo importante que pueda ser. Y después es muy importante que sepan que por muchos mecanismos que ponga la administración, por muchos mecanismos, por mucho que avancemos los médicos en tecnología, el limitante, aquella cosa que es lo más importante, es el donante. Sin un órgano no podemos hacer un trasplante, y por tanto, sin el consentimiento del individuo antes de llegar al final de su vida, o el consentimiento de su familia una vez que nos sorprende una enfermedad y no lo habíamos hablado, o un hecho, digamos, puntual, un accidente que pueda ser mortal, ese es el único recurso que no podemos poner nosotros, no pueden poner las estructuras sanitarias, no puede poner un gobierno, no puede poner nadie, salvo la sociedad. Es decir, eso solo lo podemos poner todos y cada uno de nosotros, diciendo en ese momento que sí a la donación. Yo espero animarles a que en algún momento, cuando les toque decidir una desgracia, piensen que dentro de esa desgracia pueden ayudar a alguien. Bueno, estamos acabando, no me queda más que darle muchísimas gracias a Pepe, aparte de ser un compañero y muy buen compañero y un gran profesional, aparte es amigo. Entonces, darle las gracias por venir. Les esperamos el próximo viernes de 7 a 8 aquí en Canal 4 TV en Vida Sana. Muchas gracias, doctor Blanco. Gracias a ti por invitarme.